Vamos a continuar hoy día con lo que vendría a ser la reproducción sexual. Sabemos que todos los seres vivos tienen características de importancia. Una de las principales características de todo ser vivo es la reproducción. Pero tú te preguntarás, ¿y qué cosa es la reproducción, profesor? Como te lo comentaba, la reproducción es la capacidad que tiene todo ser vivo, para poder reproducirse, para poder tener descendencia, para poder perpetuar su especie a través del tiempo, ¿correcto? Ahora, la reproducción puede ser de dos maneras distintas. Una se llama reproducción asexual, cuando interviene un solo progenitor y obviamente tiene una descendencia idéntica, igual. Pero existe también la reproducción sexual, donde existen ya dos progenitores. Y esos dos progenitores obviamente van a tener una descendencia con una variabilidad genética tremenda. Recuerda que en la asexual no hay células sexuales. Recuerda que en la asexual sí hay células sexuales. Vamos a ver ahorita lo que es la reproducción sexual, la que es propia de los seres humanos. Comenzamos entonces con las características de la reproducción sexual. A ver, primera característica de la reproducción sexual. Participan dos progenitores. ¿Sí? Progenitores. En el caso, por ejemplo, tuyo, participó papá y mamá. Papá dio su gameto masculino llamado espermatozoide y mamá dio su gameto femenino llamado ovocito 2 o óvulo. Estos dos se encontraron, el espermatozoide con el óvulo, y se produce la fecundación. Una fecundación poderosa que después dio la formación del cigote y después se comenzó a multiplicar en mórula, en blástula, en gástrula, hasta obtener el feto, ¿correcto? Todo un proceso obviamente increíble que duró obviamente dentro de la mujer aproximadamente 9 meses, que es el periodo de gestación, hasta que nace el nuevo individuo. Entonces, jóvenes, podríamos decir que la fecundación es la unión entre el gameto masculino llamado espermatozoide y el gameto femenino llamado óvulo. Entonces, ¿quiénes participaron? Dos progenitores, el de papá y el de mamá, ¿correcto? Eso quiero que lo tengas presente. En la reproducción sexual hay dos progenitores y sí hay células sexuales, obvio, sí hay células sexuales. Ponemos acá, sí hay células, ahí está, pero sexuales, células sexuales. También, ¿qué va a presentar? Va a presentar variabilidad genética, o sea, va a haber una gran gama de variabilidad. Obviamente no todos los hijos van a salir iguales, ¿sí? Imagínate un gatito macho y una gatita hembra, se unen, un enlace poderoso, una ligación súper poderosa entre ellos dos, y su descendencia nacen 4 gatitos. ¿Los 4 van a ser igualitos? No. De repente uno sale con la colita media negra, ¿sí? El otro sale con la colita un poquito blanca, otro sale con la colita entre blanco y negro, otro sale con la colita mitad blanca, mitad negro. Y eso va a depender al cruce, obviamente, de los genes de papá gato y de mamá gato. Por lo tanto, en una reproducción sexual hay una gran variabilidad, ¿correcto? Entonces, ponemos acá, sí hay variabilidad. Entonces ya tenemos acá las 3 principales características ¿de quién? De la reproducción sexual. En una reproducción sexual existen dos progenitores, en una reproducción sexual hay células sexuales o gametos sexuales, ¿correcto? Y hay también variabilidad genética, obviamente. Seguimos. Los tipos de reproducción sexual. Puede ser reproducción externa, puede ser reproducción interna, cruzada o directa. ¿Cuándo es reproducción externa? Como su nombre lo dice, es cuando se depositan, obviamente, los gametos en el medio ambiente, o sea, externamente, fuera de, ¿correcto? Por ejemplo, los pececitos. Los peces depositan sus gametos en el agua, en el mar, en el agua, en el río, y ahí se genera la fecundación externa. Por lo tanto, cuando hablamos de fecundación externa, o de reproducción, externa, se dice que se produce cuando los gametos son puestos en el medio ambiente. Ese es el caso de ¿quiénes? Es el caso de los peces, es el caso, por ejemplo, de la rana, es el caso del sapo, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, nosotros tenemos lo que es la llamada reproducción interna. ¿Por qué la reproducción interna? Porque depositamos los gametos dentro de la hembra, ¿correcto? Dentro de la hembra. Entonces la reproducción interna
se da cuando los gametos son depositados dentro de la hembra. Por ejemplo, en el caso de los seres humanos. Nosotros lo que hacemos es una reproducción interna, porque depositamos nuestros gametos dentro de la hembra y dentro de ella se produce la fecundación, el proceso de unión entre el masculino y el femenino para dar origen a un nuevo ser. Por ejemplo, el tiburón. El tiburón la persigue a la hembra, ¿sí? La muerde a la hembra y obviamente como tiene una piel, se podría decir, muy gruesa, la tiburón hembra resiste, se fricciona y deposita sus gametos dentro de la hembra. Es un tipo de reproducción sexual. Lo mismo hace el león. El león también hace una reproducción sexual de manera interna, deposita también dentro de la hembra. Y el ser humano también deposita también dentro de la hembra. Por lo tanto, cuando los gametos son depositados dentro de la hembra, se llama reproducción sexual interna, dentro, interna. ¿El caso de quién? Podemos poner el caso del tiburón. Ahí está, el tiburón. Vamos a poner el león y el hombre. Y el hombre. Ahí está, el hombre. ¿Correcto? Ahora vamos a hablar de la fecundación cruzada. En la fecundación cruzada, los protagonistas acá vendrían a ser hermafroditas. Pero, profesor, ¿un hermafrodita no tiene doble sexo? Bueno, sí, pero estos hermafroditas son insuficientes. ¿Cómo que son insuficientes? Lo que pasa es que un periodo de su vida, ¿sí?, sexual son machos y otro periodo son hembras. Por ejemplo, el caso del caracol. El caracol es un animalito muy especial. El caracol pasa parte de su vida siendo macho y después se vuelve hembra. Entonces, cuando está en el periodo de macho, no puede él fecundar. Necesita de un compañero que esté en ese momento en su periodo de hembra. Por eso se llama fecundación cruzada, porque van a cruzar, obviamente, de una u otra forma, para el material para poder generar una nueva descendencia. A eso se le llaman hermafroditas insuficientes, que a pesar de que tienen los dos sexos, no los tienen al mismo tiempo, en el sentido de que un tiempo de su vida es macho y otro periodo de su vida es hembra. Y si el caracol está en su periodo de hembra, necesita otro compañero que esté en su periodo de macho, para que se pueda generar la fecundación cruzada. Entonces la fecundación cruzada se da en los caracoles, por ejemplo, en el caracol, vamos a poner acá, caracol, y en la lombriz, por ejemplo, en la lombriz de tierra, que también son hermafroditas insuficientes. Ahora pasamos al último caso, que vendría a ser la fecundación directa. ¿Qué cosa es la fecundación directa? Es cuando ya intervienen hermafroditas, pero estos hermafroditas son autosuficientes. Autosuficientes, ¿qué significa? Que ellos solitos pueden tener su descendencia sin ningún problema. Ellos solos tienen su propia descendencia, que prácticamente es un clon de ellos, ¿correcto? Y en el caso de los hermafroditas autosuficientes tenemos a la licuya, que es un parásito, ¿sí? La famosa alicuya, que es un hermafrodito autosuficiente, y tenemos por ejemplo a la tenia, que es recontra peligrosa porque se mete en nuestro organismo, se pega en el intestino, puede llegar a medir 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, obviamente a más, y obviamente puede generar nuevas tenias, y eso te puede causar la muerte. Primero que la tenia se come todos tus nutrientes, hace una absorción de tus nutrientes, te tiene obviamente cansado, debilitado, te tiene anémico, te da dolores de cabeza, te genera malestar en el organismo y tú a veces ni cuenta te das de que puedes tener una tenia dentro de tu organismo y sin embargo puede tener una descendencia por fecundación directa y eso te puede generar hasta la muerte. Entonces tenemos 4 tipos de reproducción sexual. La reproducción sexual externa, cuando los gametos se depositan fuera, en el medio ambiente. Tenemos la reproducción sexual interna, cuando los gametos se depositan dentro de la hembra y dentro ocurre la fecundación. Tenemos la fecundación cruzada para hermafroditas insuficientes, aquellos que un periodo de su vida son macho y otro periodo son hembra, y en ese periodo de hembra necesitan conseguir al que esté en periodo de macho para hacer el cruce. Y la fecundación directa, que estos son hermafroditas autosuficientes. Ellos mismos pueden tener su descendencia. Ahora quiero contarte algo más. Existen unos casos especiales, unos casos bien raros que obviamente se pueden dar.
Y estos casos especiales, o casos raros, como así se llaman, son la partenogénesis, la partenocarpia y la conjugación. Cuando hablamos de partenogénesis y partenocarpia, prácticamente tienen el mismo concepto, sino que uno es para animales, partenogénesis, y el otro es para plantas, partenocarpia. ¿En qué consiste la partenogénesis y la partenocarpia? Consiste en que un óvulo se fecunda sin haber recibido el gameto masculino. ¿Cómo es eso, profesor? O sea, de manera natural el óvulo, ¿sí? El óvulo se fecunda, sufre una alteración y comienza a multiplicarse a nivel celular, generando la descendencia, generando un nuevo individuo. Obviamente, prácticamente un identikit, un clon, obviamente del progenitor. Pero es algo extraño, pero sucede. Imagínate, por ejemplo, a una mujer que nunca ha tenido contacto con algún varón, ¿sí? Para nada, no ha tenido obviamente pues una fecundación, obviamente por un gameto masculino, ni de manera natural ni de manera artificial, y su óvulo, de manera natural y espontánea, ¡pum!, se fecunda solo. Imagínate, se fecunda y comienza a hacer la multiplicación celular, a pasar por la mórula, la blástula, obtener el feto y después que nazca un individuo. Ese sería un ejemplo, por ejemplo, de partenogénesis, donde hay formación de un individuo a partir de un óvulo no fecundado, ¿correcto? Profe, ¿y eso ocurre en la naturaleza? Sí ocurre, pero ocurre en algunos animalitos, como por ejemplo las abejas, vamos a poner acá, ocurre en las abejas, ocurre en las avispas, y ocurre, por ejemplo, en las hormigas. Ahora, partenocarpia, es lo mismo, es un copia y pega. También es la formación de un individuo a partir de un óvulo no fecundado, pero este es para el campo, obviamente, de las plantas. Estamos hablando, por ejemplo, acá de la uva, ahí está, del plátano, de la naranja, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces recuerda que la partenogénesis y la partenocarpia son aquellos procesos en donde se fecunda el óvulo sin haber tenido una interacción con un gameto masculino. Por lo tanto, hay formación de un nuevo individuo a partir de un óvulo no fecundado. Son casos súper especiales, ¿correcto? Pasamos a otro caso especial que se llama conjugación. ¿En qué consiste la conjugación? La conjugación es una transferencia de una porción de un fragmento de ADN, o sea, se pasa el material genético. ¿Cómo ocurre esto? A ver, es la transmisión de un segmento de ADN a través de fimbrias, que se le conoce como pili, propio de las bacterias. O sea, una bacteria se encuentra con otra bacteria y le dice, oye, saca tu pili, yo saco mi pili, y ¡fum!, hacemos una transmisión del segmento ADN. Se da. Entonces la conjugación vendría a ser la transmisión de un segmento de ADN a través de fimbrias, que se le conoce con el nombre de pili. ¿Esto es propio de quién? Es propio de las bacterias, es propio de las bacterias y los ciliados. Por una nota de importancia, cuando se transfiere ese segmento de ADN, ese segmento de ADN tiene un nombre y es llamado plásmido, ¿correcto? Plásmido. Ese es el nombre que toma el segmento de ADN. Ahora pasamos a otra característica importante de todos los seres vivos. ¿Cuál es? La característica del crecimiento. ¿Los seres vivos tienden a crecer o no? Sí. Los seres vivos crecen, se desarrollan de una u otra manera. Entonces podemos decir que el crecimiento en algún momento de su ciclo de vida se va a realizar porque todo organismo se vuelve más grande y aumenta de tamaño. ¿Y esto a qué se debe? A que los organismos vivos necesitan alimentarse, necesitan nutrientes, necesitan nuevamente procesar todos esos nutrientes necesarios y como consecuencia de su ciclo de vida, en algún momento dado comienzan a aumentar en células, comienzan a aumentar obviamente en órganos, etcétera, 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 ¿correcto? Entonces, debido a la alimentación y a las diversas reacciones que se efectúan en el interior del organismo, como por ejemplo el metabolismo, que son un conjunto de reacciones bioquímicas que se dan en nuestro organismo, haciendo obviamente intercambio de materia y energía, ¿sí?
el organismo puede asimilar los nutrientes. Y al asimilar los nutrientes, los seres vivos se transforman y se desarrollan en toda su vida. Es como tú. Cuando eras pequeñito, cuando eras bebito, te alimentaban con tu lechecita y con tu papilla. Esa alimentación que te daba nutrientes, sustancias necesarias para que tu organismo se desarrolle en óptimas condiciones. Mientras que obviamente fuiste creciendo, fuiste alimentándote y comiendo más. Obviamente antes comías una papilla chiquitita, ahora te comes tu buen plato de lomo saltado de repente. O de repente tu buen menestrón. En fin, cada uno obviamente se alimenta de diferentes formas y esos nutrientes son absorbidos por el organismo, son asimilados y ayudan de una otra manera al desarrollo obviamente del organismo. Por lo tanto, debido a la alimentación y a las diversas reacciones que se efectúan en el interior del organismo, hay asimilación de nutrientes que permite la transformación de ellos para el desarrollo de la vida. Un ejemplo, el ser humano. ¿Sí? Un ejemplo podemos poner, el ser humano para que se desarrolle, vamos a poner acá lo siguiente, un ejemplo. El humano para que se desarrolle, absorbe nutrientes y aumenta la sangre en su organismo. Aumenta o produce más sangre, más músculos, ahí está, más músculos, más piel, bueno acá, más piel, más órganos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo organismo vivo va a tender a crecer, va a tender a aumentar de tamaño en el transcurrir de su ciclo de vida. ¿Correcto? Es una característica importante en los seres vivos. Recuerda que hemos visto ya algunas características, como cuáles: la homeostasis, el equilibrio interno que tiene todo ser vivo para mantener y regularizar su temperatura. Hemos visto irritabilidad, la respuesta que tiene todo ser vivo ante un estímulo, que puede ser momentáneo. Hemos visto la adaptabilidad, la respuesta que tiene todo organismo vivo ante un estímulo pero permanente, ¿correcto? Y ahora vamos a ver otra característica, el movimiento. ¿Todos los seres vivos nos movemos? Sí. Los seres vivos se mueven, tienden a moverse, ¿correcto? Pero algunos, obviamente, se observa de una manera muy clara, como el caso de los animales que tienden a desplazarse, pero en otros casos no se nota que se mueven, sin embargo se mueven. Vamos a poner acá los dos casos. El movimiento es en el mismo lugar para las plantas, donde casi no se nota que se mueven, pero sin embargo sí tienen movimiento. Y en el caso de los animales, que se nota obviamente porque tienen desplazamiento, ¿correcto? Existen tres tipos de movimientos: el tropismo, el taxismo y la anastia, ¿correcto? Vamos a hablar primero del famoso tropismo. El tropismo es un movimiento, a ver acá, es un movimiento permanente. Es un movimiento permanente de orientación. ¿Propio de quién? Propio de las plantas. Tú sabes que las plantitas van creciendo y se van moviendo hacia la luz. O sea, tienen un movimiento de orientación. Ese movimiento de orientación hacia la acción de la luz, obviamente la luz solar, se le conoce con el nombre de tropismo. Por lo tanto, mi plantita, ¿sí?, va creciendo y va moviéndose permanentemente en orientación hacia la luz. Como se va hacia la luz, se le llama fototropismo. Este es el fototropismo. Y positivo, porque se va hacia arriba, hacia la luz. Pero la raíz de la planta, ¿hacia dónde se va? Hacia el lado opuesto. Se va hacia el lado inverso, hacia abajo. Como consecuencia de ello, tienen un fototropismo, pero negativo. O sea, el fototropismo puede ser positivo
o puede ser negativo. Foto, ¿qué significa? Luz. Tropismo, ¿qué significa? Movimiento de orientación. Se mueve en orientación hacia la luz, la planta, y la raíz se mueve en posición opuesta de la luz. Fototropismo negativo. Tenemos otro movimiento, ¿sí?, que se llama taxismo, que es un movimiento de desplazamiento. Mayormente esto ocurre en los animales, ¿correcto? Entonces vamos a poner acá, el taxismo es aquel movimiento de desplazamiento, ¿correcto? Acá te he dibujado una cucarachita, aunque yo no sé dibujar muy bien, pero he hecho el intento de dibujar una cucaracha, porque obviamente todos nosotros creo que la conocemos. Y nos hemos dado cuenta que cuando estamos con una linterna de repente en la noche y alumbramos una cucaracha, automáticamente cuando la alumbramos con esa luz, la cucaracha ¡fum!, se desplaza y se fuga, se desaparece. Es más, a veces estamos en la casa durmiendo y nos despierta un ruido. Sentimos que en la cocina algo está sonando. Entonces nos vamos a la cocina, prendemos la luz y nos damos con la sorpresa que esa cucarachita de cocina había salido en la madrugada a buscar comida y estaba haciendo ruido. Pero una vez que se enciende, ¿sí?, la luz, ¿qué pasa? Inmediatamente la cucaracha ¡fum!, se desplaza y se fuga, desaparece, corren inmediatamente y se esconden. ¿Por qué? Porque estas cucarachitas tienen un fototaxismo negativo. ¿Cómo fototaxismo? Foto viene de luz, taxismo viene de desplazamiento y negativo es en contra de la luz. Entonces podemos poner acá que la cucarachita sufre un movimiento de desplazamiento, pero ese movimiento se le conoce como foto, ahí está, foto de luz, taxismo negativo, en contra de la luz. Tú la alumbras con la linterna, ¡fum!, se va hacia el lado opuesto, se desplaza y se desaparece. En cambio, la famosa polilla o algunos otros insectos más bien se sienten atraídos a la luz, les gusta la luz. Tú te vas al campo, por ejemplo, y estás de noche y prendes tu linterna y vas a ver que se van a acercar varios insectos rápidamente, ¿sí? En tu casa, cuando prendes en la noche la luz, ¿qué sucede? A veces hay polillas que están alrededor del foco, ahí están en su vacilón bailando y bailando tremendamente. Entonces las polillas tienden a generar un fototaxismo, pero positivo. Foto viene de luz, taxismo viene de desplazamiento hacia la luz. Lo podemos colocar acá. Acá se produce un fototaxismo, pero esta vez es positivo, en atracción, obviamente, hacia la luz. Ahora, el tercer tipo de movimiento estudiado es nastia. ¿En qué consiste? Este consiste en un movimiento de apertura y de cierre. Se abre y se cierra. Se abre y se cierra. ¿Cómo es esto? Es un movimiento, vamos a poner acá, ahí está, movimiento de apertura y cierre. Este es el caso de las plantas carnívoras. Obviamente que en realidad no son plantas carnívoras porque no es que coman carne. No es que coman carne. Sino lo que pasa es que estas plantitas crecen en suelos que tienen deficiencia de nutrientes. Mayormente son tierras muy pobres. Y estas tierras muy pobres, al faltarles nutrientes y no poder absorber esos nutrientes del suelo, o sea, por abajo, lo tienen que tratar de absorber por arriba. Es por eso que estas plantitas, llamadas las plantas carnívoras, obviamente cuando algo les llega, sea un insecto o sea una hojita, tienden a cerrarse. Y al cerrarse, capturan al insectito, capturan a la hojita, al pedacito que le ha caído de algún tipo de nutriente y emiten enzimas degradadoras, que son obviamente pues unas enzimas degradadoras con algunos ácidos que permiten obviamente absorber los nutrientes de lo que ha caído. No necesariamente tiene que ser un insecto, hasta una hoja a veces cae y hasta se cierra. Y obviamente llegan obviamente a degradar esa hoja. Mayormente estas plantitas se conocen como plantas insectívoras. ¿Por qué insectívoras? Porque atrapan a pequeñitos insectos, ¿sí?,
que al chocar con ella se quedan pegados en un líquido medio gomoso llamado mucílago. El mucílago es un líquido, es un polímero, es un líquido gelatinoso en forma de goma, pegajoso, que atrapa y pega obviamente al insecto. Y después la plantita se cierra y comienza a degradarlo para sacarle todos sus nutrientes. Entonces este tipo de movimiento de apertura y de cierre se conoce como nastia, propio de las plantas insectívoras por si acaso. Hoy en día muchas de estas plantitas las están utilizando obviamente en la Universidad Agraria de La Molina para hacer investigaciones, para sacar el mucílago, que es un líquido prácticamente pegajoso, gomoso, que es el que genera el atrapamiento de estos insectos. Entonces tenemos ahí las plantas carnívoras. Ahora también quiero comentarles algo. Cuando estuve por la región Amazonas, en un lugar llamado Omia, que fui a visitar unas cavernas, cuando estaba caminando obviamente en ruta hacia esas cavernas, vi unas plantitas que me acerqué a ellas y se cerraron. Entonces pregunté qué tipo de planta es y me dijeron la resentida. O sea, la planta resentida también tiene un movimiento llamado nastia, de apertura y de cierre. Cuando se siente obviamente con algún intruso cercano o alguien que de repente quiera agredirlas, quiera tocarlas, quiere lastimarlas, tienden a cerrarse. Entonces cuando se acercaba mi mano hacia esa plantita, se cerraban. Cuando la alejaba, después de un rato, se volvían a abrir. Se llama la resentida. Entonces ese movimiento de apertura y cierre se llama nastia. Acá ocurre lo que es la nastia para el atrapamiento de insectos. Y la última característica de los seres vivos es la llamada evolución. Tú habrás escuchado de la evolución. ¿Qué cosa es la evolución? Es el cambio, obviamente, que sufre todo organismo vivo a través del tiempo. Es el cambio que va a sufrir todo organismo vivo a través del tiempo. ¿Nosotros estamos en constante evolución? Sí. Seguimos evolucionando y con el tiempo, con los años, vamos a evolucionar más todavía, igual que todas las especies. Entonces la evolución es el conjunto de cambios en caracteres fenotípicos. Fenotípicos es la parte externa, es la apariencia prácticamente, y genotípicos, obviamente, cuando hablamos de genotipos hablamos del interior, de poblaciones biológicas a través de generaciones en el tiempo. O sea, es un proceso constante de cambio que se va dando a través del tiempo. Ahora, ¿quién fue uno de los principales investigadores en el campo de la evolución? El principal investigador, obviamente, fue Charles Darwin, que se le conoce a Charles Darwin como el padre de la biología. Como el padre de la evolución. De la evolución. El padre de la biología, ¿quién era? ¿Se acuerdan quién era? Aristóteles. Padre de la biología es Aristóteles. El padre de la evolución, ¿quién es? Charles Darwin. El señor Darwin, amo y señor de la evolución. Pero existía otro investigador, Jean-Baptiste de Lamarck, el famoso caballero de Lamarck. Él participó dando el término evolución, pero también participó en la primera teoría evolucionista. Entonces ponemos acá, participó en la primera, vamos a poner acá primera teoría evolucionista. ¿En qué consistía su teoría evolucionista del señor Lamarck o el caballero Lamarck, que fue el que dio el término evolución? Él decía que cada ser vivo, cada organismo era responsable, ¿sí?, de tener la capacidad de poder adaptarse para sobrevivir a un medio hostil. Eso es lo que él decía. Entonces, jóvenes, Jean-Baptiste de Lamarck fue el primero que dio el término evolución, hizo la primera teoría evolucionista, respetando a los organismos que decían que ellos mismos tenían la capacidad de poder, obviamente, evolucionar y adaptarse a medios hostiles. Y Charles Darwin fue el padre de la evolución, que se dedicó toda la vida, años tras años, solamente en estudiar la flora y fauna y todos los procesos evolutivos, obviamente, en nuestro planeta. Vamos a hacer un breve repaso, un breve retroalimentación para recordar rápidamente lo que hemos visto ahora. Reproducción sexual. ¿Quiénes participan? Dos progenitores. ¿Existen células sexuales? Sí. Sí hay células sexuales. ¿Existe variabilidad genética? También hay variabilidad genética. 4 tipos de reproducción sexual.
externa, cuando los gametos son depositados en el medio ambiente, fuera de. El caso de los peces, ranas y sapos. Reproducción interna, cuando los gametos son depositados dentro de la hembra. Dentro de la hembra se produce la fecundación. El caso, por ejemplo, del tiburón, del león, el hombre. Fecundación cruzada se da cuando se dan hermafroditas insuficientes. Un periodo de su vida es macho y otro periodo de su vida es hembra. Por lo tanto, cuando está en periodo macho, necesita a su colega que esté en periodo de hembra para poder hacer el cruce, fecundación cruzada. Y fecundación directa es aquel cuando se dan entre hermafroditas ya autosuficientes, no necesitan de nadie. Por ejemplo, el caso de la licuya, el caso de la tela. Casos especiales. Estos casos se dan en partenogénesis y en partenocarpia. Este para animales y este para plantas. Es la formación de un nuevo individuo a partir de un óvulo no fecundado. O sea, no necesitó fecundarse, sino de manera natural ese óvulo comenzó a multiplicarse celularmente y a generar un nuevo individuo. Conjugación. Es una transmisión de segmento de ADN, ¿sí?, a través de unas fimbrillas llamadas pili, propias de las bacterias y los ciliados. ¿Correcto? Crecimiento. Es una característica de todo ser vivo donde aumenta de tamaño. Y eso se debe a que los seres vivos tienden a alimentarse, a generar una serie de reacciones bioquímicas de asimilación de nutrientes y los seres vivos se transforman y se desarrollan en toda su vida. Movimiento. Es otra característica de los seres vivos. Los seres vivos nos movemos, pero existen tres tipos de movimientos. Tropismo, acá está, que es el movimiento permanente de orientación propio de las plantas que son estimuladas por la luz del sol, propio de ellas. Taxismo, que es un movimiento de desplazamiento, obviamente, que puede ser positivo o puede ser negativo. Inaxia, que es un movimiento de apertura y de cierre. Y por último, evolución, es el cambio constante o es el proceso de cambio en los organismos vivos a través del tiempo. Bueno, muchas gracias con todos. Pueden copiar.